Muy buenos días para todos. Estamos contentos, dándole muchas gracias al Señor, porque un día como hoy pagaron el precio por mí. Precio muy caro. Quiere decir que soy carísima. Qué bueno, gracias al Señor por eso. Saludamos a todas las personas que están a través de la internet, que están viendo las enseñanzas, que están oyéndolas. Muchas gracias por estar ahí tan al pendiente de ese maravilloso mensaje que vamos a tener el día de hoy y que hemos tenido tantos días. Todos los días tenemos, todos los domingos tenemos un mensaje maravilloso que estamos tratando de cambiar esa piececita que está ahí que viene de fábrica, viene dañada, pero a través de la palabra nosotros vamos a ir renovando nuestra mente. Así que tengan buen día y aquí lo dejamos con nuestro pastor. Bendecido. Thank you. Ay, ciérrame aquí. Me abrieron esa... Eso es un sabotaje. No, muchacho. Me parte. Me deja sin voz. Ahorita que yo soy guajiro. Pero el aire acondicionado para mí es una cosa nueva. Vamos a buscar ahí en Primera de Timoteo. Capítulo 3. Vamos a leer el verso 14, el 15 y el 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, comenzando el 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso quiere decir entonces que lo que no está escrito, nosotros no debemos hacerlo. Porque si Dios quisiera que lo hiciéramos, lo hubiera dejado escrito para que supiéramos cómo hacerlo. Por eso nosotros no sumergimos a la gente en agua, porque ahí no dice cómo hacerlo. Por eso nosotros no hacemos la práctica que llaman por ahí la Santa Cena, porque ahí tampoco dice cómo hacerlo ni cuándo hacerlo. Por eso nosotros no pasamos hambre, que por ahí dicen, lo llaman ayuno, porque ahí tampoco dice cómo hacerlo. Por eso nosotros tampoco echamos aceite a la gente, porque ahí no dice tampoco cómo se prepara ni qué tipo de aceite. Entonces, usted puede ir a otro lugar, le van a hacer todo ese tipo de fetichismo, pero lo van a hacer basado en lo que hombres creen cómo se debe hacer, pero ahí no está escrito en ningún lugar. Entonces yo prefiero no hacerlo, a meterme a estar haciendo algo que Dios no está diciendo en ningún lado que yo lo haga. Porque si Él hubiese querido que yo lo hiciera,
Pablo se hubiese encargado, que es el que Dios escoge para escribirle a la iglesia, y hubiese dicho en algún lugar, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces diría, los ayunos tantas veces a la semana, de tal hora a tal hora, y lo harán así, así, así. El bautismo lo harán en el nombre tal, y lo harán para atrás, o para abajo, o para adelante, o así, o asado, de alguna manera, en un río, en un charco, en una piscina, en un mar, en una playa, etcétera. Pero ahí no dice. O cuando vayan a tomar la Santa Cena, comerán pan cubano, comerán galletica de soda, comerán... Tampoco dice, ¿verdad? Entonces, como no dice, y como yo sí sé que cuando Él quiere que yo sepa, Él me lo deja escrito, entonces no lo hago. ¿Estamos? Entonces dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Verso 16, importante. Observe cómo empieza. E indiscutiblemente. O sea, que lo que nos está diciendo, que lo que sigue a continuación no se discute. No se discute, no tiene discusión. O sea, que lo que sigue a continuación no es tema de sentarse a una mesa a razonar. Y a que yo opine y el otro opine. O sea, que lo que sigue a continuación no se puede meter en un tubo de ensayo de laboratorio. No podemos razonarlo, no podemos logiquearlo, no podemos usar la lógica, sino que es indiscutible. No se discute. La razón por la cual no se discute es porque dice, grande es el misterio. Y los misterios no se pueden discutir. Porque cada vez que uno se pueda sentar a discutir un misterio basado en el conocimiento humano, siempre van a aparecer inventos de la gente, ideas de la gente, y vamos a oír el comentario de yo creo que se debe hacer así, o yo pienso que se debe hacer así. Entonces, como es un misterio, eso cae en la categoría de la revelación. Los misterios necesitan revelación. Ahora, la revelación no es otra cosa que recibir beneficio de algo. Esa es la definición más sencilla que yo he podido encontrar. Pudiéramos entrar ahí y a hablar palabras griegas y hebreas y arameas, y un final, lo más sencillo es que revelación es cuando tú recibes beneficio de algo. O sea, uno puede escuchar la palabra 20 años, y si uno no recibe beneficio es señal de que no recibió revelación. La revelación es como el que siembra una semilla, en este caso la semilla es la palabra. Y la revelación es como cuando tú siembras la semilla y finalmente tienes la flor. Cuando recibiste la flor, ese es el beneficio de la semilla. Pero si no hay flor, la semilla fue en vano. Entonces la palabra, no importa las veces que uno la oiga, no importa si se la saben de memoria, no importa si cuando declaran la gente la palabra, parecen, vaya, los oradores número uno. No importa si inclusive hablan en lengua. Jesús dijo, por sus frutos. Si esa semilla no tiene fruto, ¿estamos claros? Entonces usted no se deje impresionar de nada de esas cosas. Porque hay muchas cosas que se aprenden a hacer. Sobre todo en el círculo religioso uno puede aprender a repetir. Uno puede aprender ciertos comportamientos, y esos ciertos comportamientos pueden hacer creer que esa persona es más espiritual. Pero la espiritualidad se basa en una sola cosa, el fruto. No importa si se sabe en la Biblia de memoria desde Génesis hasta Apocalipsis, no importa. No importa si la recitan como un papagayo. No importa si la han oído 20 años, no importa. Fruto, beneficio de la palabra, eso es revelación. Entonces ahí nos empieza diciendo que lo que sigue a continuación no se discute, es indiscutible. Dice ahí, e indiscutiblemente. ¿Por qué no se discute? Porque es un misterio y los misterios no se discuten.
¿Qué pasa cuando en una mesa se sientan varias personas a discutir un misterio? Yo pienso que debe ser así, lo dice, no, yo creo que se debe hacer asado. No, porque yo siento. Yo siento, mira cómo me erizo. No importa. Los dolores de estómago también lo erizan a uno, ¿verdad? Pero cuando hay revelación de la palabra no se discute. Y la razón es porque es un misterio. Misterio necesita revelación. La revelación no se persigue. O sea, yo no me encierro en un cuarto ahí con 500 libros a buscar revelación. No se persigue, no se busca, no se estudia, sino te llega. A base de leer, a base de tener relación con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo. Lo mismo facilito que el proceso de una semilla. No hay nada inventado para una semilla. No importa lo adelantada que esté la ciencia. No hay nada inventado que una semilla, de forma natural, ¿no? Que una semilla pueda uno acelerar la forma en que ella se produce. De forma natural, no estoy hablando de los inventos que han hecho ahora la gente, que uno termina comiendo aceite en vez de maíz. Pero una semilla se siembra y se espera. Pero mientras se espera, se le echa agua, se le echa fertilizante, se espantan las plagas, los bichos que se las comen, la hierba mala, mientras ella va en su proceso sin que uno sepa cómo. Dice que el hombre se acuesta y se levanta de día y de noche y duerme y su semilla crece sin que él sepa cómo, porque es un misterio que está dentro de la cáscara. Allá adentro está sucediendo algo, allá adentro de esa cáscara hay una evolución, una explosión que tampoco tocó tierra, comenzó. Mientras está en el paquete, ella no hace nada. Pero usted la saca del paquete y tan pronto ella toca tierra, empieza a... Tiene como una orden dada. Tan pronto tú toques tierra y llegue el agua y el agua te pudra la cáscara, allá adentro hay una evolución, una revolución tremenda de vida, de energía que estaba ahí, ¿verdad? Entonces ese proceso lleva tiempo. Y llega un momento que sin que uno sepa cómo... Viste la matica y dices, ay, mira, esa fue la semillita aquella que le eché la agüita y la cuidé y mira, finalmente me dio la flor. Necesita tiempo. Entonces, este misterio necesita revelación. Revelación es el beneficio. Y el plan de Dios se trata de beneficios para ti. Sencillo. Dios te quiere ver bien y quiere que sea pronto. Como dijo el peluquero, si tú luces bien, él luce mejor. Entonces él quiere verte bien y pronto. Entonces dice que ese misterio es misterio de la piedad. Diga, la piedad es un misterio. La piedad es un misterio. Que no se puede razonar ni logiquear. Desde el principio es así. Elohim, un Dios plural. Ya eso es un misterio. Te pones a razonar lo que hay en el error de mucha gente, muchas religiones. Ah, 3 dioses. Ah, un Dios con muchas cabezas. Ahí tenemos los chinos, tenemos otras religiones que se han hecho eco de eso. Los hindúes tienen 500.000 dioses porque no han sabido respetar la revelación. Es un Dios plural. Punto. Ah, pastor, pero yo quiero entender ya. Indiscutiblemente es el misterio de la piedad. No se discute, se recibe. Y cuando hay revelación, la propia revelación no te deja que tú entres en fajatiña con la mente, sino simplemente tú la recibes.
Y tú simplemente reposas y descansas y dices, si ahí lo dice, yo lo creo. Porque más difícil es de creer y que tú con ese tamañón que tienes, eras un espermatozoide microscópico. Una cosita, un pescadito, un guajacón de eso de charco, así, más chiquitico todavía. Y por eso se encarga la palabra de decir cómo entender cómo crecen los huesos del niño dentro del vientre de la madre. Cuando el espermatozoide no tenía ni hueso. Y mira el tamañón que tenemos hoy en día, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, esos son misterios que no se razonan, porque no se pueden meter en tubo de ensayo de laboratorio, ¿viste? Sino se reciben por revelación. Dice, Dios fue manifestado, ¿cómo? En carne. Ahí no dice Jesús. Dios. Juan 1. Juan capítulo 1. Mira qué clarito está aquí, se le pasa por alto a esto. Juan 1, verso 1. Dice, en el principio. ¿Cuándo era el principio? Antes de la fundación del mundo. La fundación del mundo no es el principio, sino antes de la fundación del mundo es el principio. O sea, Dios estaba en el principio. Donde Dios estaba no había mundo todavía. Estaba la eternidad. En el principio era la palabra. Ahí se lee el verbo, pero es lo mismo, la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Verso 14. Y aquella palabra, ¿qué? Fue hecha carne. ¿Viste? Ese es el paralelo, esa es la confirmación de lo que acabamos de leer en 1 de Timoteo 3:16. Que Dios fue manifestado en carne. Aquella palabra que era Dios, porque en el principio estaba con Dios, era con Dios y era Dios. Pastor, pero ¿cuántas cosas? Ah, no, pero imagínate, figúrate. Él también dice, yo soy la puerta. Y después te dice, yo soy la luz. Ah, pero eres puerta, eres luz. Las dos cosas. Ah, pero también dice que es agua, también dice que es el camino, y es la verdad, y es la vida. ¿Cuántas cosas? Todas esas cosas. ¿Razona? No, no puedes. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Diga conmigo, Dios habitó entre nosotros. Dios habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jeremías 23. Verso 3. Dice que Dios fue manifestado en carne, que esa palabra era Dios y que esa palabra fue hecha carne, cumpliéndose. Recuerda que la profecía es un anuncio de lo que va a suceder. Cuando la profecía se anuncia, siempre crea escándalo. Porque la persona, la gente religiosa que vive con el profeta, como él está anunciando algo que es futurista, ¿ve? Ellos no lo entienden. Y el hombre, la inclinación del hombre es cuando no entiende algo, ataca. Porque lo que el hombre no entiende le crea inseguridad. Al religioso, lo que nosotros hablamos, le crea inseguridad, porque no lo entiende. Por eso lo ataca. Pero ya lo había dicho, dice en el verso 3, y yo mismo, y yo mismo, Jeremías 23:3, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán
y se multiplicarán. Quiere decir que Dios había dicho, yo mismo iré. Y vino en la forma de verbo, y ese verbo fue hecho carne. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres o antepasados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, diga la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero, diga pero, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así es la profecía. La profecía no es otra cosa que lo establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, en Dios no hay nada nuevo. Dios tiene todo establecido, a Dios no lo toma nada por sorpresa. Lo tiene establecido. Cuando hablamos de las cosas establecidas, hablamos de antes de la fundación del mundo. Él las preparó, Él las estableció. Después las profetizó que iban a pasar. Cuando el profeta recibe eso que Dios estableció y lo anuncia, crea problemas. La gente no lo entiende porque ellos dicen, ¿dónde está lo que Él anuncia? No puedes verlo, tonto. Te estoy anunciando cosas que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, pero que no se han manifestado todavía. Yo simplemente te estoy anunciando lo que Él estableció para que cuando se manifieste tú sepas que Dios es veraz. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que Dios, antes de que el mundo fuera, ya tenía un cordero. O sea, no existía el mundo, ¿entiende esto? Tú sí existías en espíritu. Pero cuando tú y yo pecamos fue cuando estuvo el mundo hecho. Entonces, antes que tú pecaras, porque tú pecaste cuando caíste en este mundo, con tantas cosas que se contaminó el sistema, ¿verdad? Pero antes que tú cayeras al mundo en carne, ya Dios tenía un cordero antes que el mundo existiera. Antes que tú pecaras, ya Él tenía predestinada la sangre que te sacaba del pecado. Entonces hemos estado hablando sobre la importancia de tener una conciencia clara, porque Dios le interesa que tú y yo tengamos conciencias claras. O sea, a Dios no le interesa que tú vengas un domingo a la iglesia o al lugar o te sientes y escuches 20 veces en la semana. Dios no le interesa eso. Dios lo que le interesa es que tú tengas una conciencia libre de obras muertas, la tengas clara, que sepas. Dios está interesado en que tú sepas. Diga, Dios está interesado en que yo sepa. Que no seas un mongo más que va de iglesia en iglesia creyendo todo lo que te dicen. Dependiendo de los hombres todos los domingos, ¿ves? Sino que tú aprendas a depender de la palabra. La única forma es que tú sepas. Mi trabajo es que tú sepas valerte por ti mismo. Eso es lo que Dios quiere. El sacrificio que Dios hizo, lo hizo para eso, no para que tú continuaras dependiendo de los hombres. Si no, hubiera dejado los sacerdotes del Antiguo Testamento y aquí no ha pasado nada. No hay bronca. Sigan ahí atrás de los hombres, atrás de los sacerdotes, sigan besando las manos y una vez al año traen un chivo y se acabó el asunto. Pero Dios no quería eso.
sino que tú y yo tuviéramos un fundamento al cual por la fe echarle en mano y depender de eso. No de los hombres, Dios no quiere eso. Claro, nuestro mensaje va en contra de más de 2000 años de tradición establecida, religiosa, y no es fácil. A la gente le gusta eso, depender de los hombres, que lo toquen, que lo soplen, que le pasen la mano, que lo abracen, que lo tumben, para sentirse que le han hecho algo. Está probado cuando la gente se cae hacia atrás, muchas veces no es ni que el predicador los tumba, ya no es necesario tumbarlos, eso era antes. Ahora ellos se caen, oído, porque psicológicamente al caerse, ellos identifican de que Dios los tumbó y como Dios los tumbó, Dios los ama. Y Dios les hizo un milagro. Y se levantan de ahí sintiéndose en su conciencia mejor. Estoy en paz con Dios, por eso me caí. No hace falta caerse, ¿verdad? Entonces hemos estado estableciendo lo que la Biblia nos enseña de acuerdo a la Semana Santa. La Semana Santa que celebran por ahí, que nosotros no la celebramos. Nosotros simplemente hacemos memoria del día especial en que la Biblia enseña que Jesús murió por mí. De eso hay sombras. La primera sombra de eso, entendemos lo que es sombra, ¿no? La sombra, un símbolo, algo lo cual Dios me muestra como anticipadamente para que yo pueda ir poco a poco viendo lo que viene después, para que lo pueda entender mejor. O sea, nosotros vivimos en este momento una dispensación que es espiritual. Lo espiritual es lo invisible. Entonces Dios nos dejó toda esta parte del Antiguo Testamento para que nosotros pudiéramos leer, interpretar, y al interpretar lo que ahí dice, yo pueda tener revelación de lo que no se ve. Si no, sería imposible. En Éxodo 12, dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Entiéndase, el mes de abril. O sea, el calendario de Dios no es el mismo que el romano. Enero no es el primer mes del año para Dios, sino abril, el mes de Nisán. Verso 1 y 2 dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El día 10. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. ¿Cómo será? Sin defecto. ¿Cómo sabían ellos que el animal no tenía defecto? Bueno, pues lo escogían desde el día 10 y lo ponían en observación hasta el día 14 o hasta el día 13. Será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. La semana pasada estuvimos hablando que era ser inmolado. La palabra del griego es la palabra spaso, matar, degollando a la víctima con propósitos de desangrar hasta la última gota de sangre. Matar degollando, se puede matar de muchas formas. Se puede matar un animal, un cuchillo en el corazón, finalmente se muere, pero no se desangra hasta la última gota. La forma en que se mata es la vena aorta, el cuello, y se pone la parte con la cabeza hacia abajo y ahí se deja que se desangre. Y como la Biblia dice que la vida en la sangre está,
al salir la última gota de sangre, se fue la vida. ¿Por qué? Porque la sangre, cuando el animal se da cuenta que lo están matando, segrega una hormona que se llama cortisol y envenena la sangre. Cuando la persona se come ese animal, se está comiendo el veneno del cortisol del animal. Por eso nos enfermamos. No hay gente enferma, lo que hay es gente intoxicada de lo que uno come. Dice, lo guardaréis hasta el día 14 y lo inmolarás. Por eso en Isaías 53 dice que Jesús derramó su vida hasta la muerte. Isaías 53, 12. Derramó. Vamos a leerlo, ven. Y después vemos ahí a Éxodo 12. Ven, vamos a leerlo. Isaías 53, verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó. ¿Qué cosa es derramar? Indica líquido, ¿verdad? Se derramó. Indica un vaso con líquido que se derrama. Él era el vaso lleno de ese líquido. Por cuanto derramó su vida. La vida, ¿dónde está? En la sangre. Derramó su vida. Entiéndase entonces, derramó su sangre. ¿Hasta cuándo? ¿Medio litro? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta que dijo, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. He acabado la obra que me diste a hacer. Y dice la Biblia, y habiendo dicho esto, expiró. Derramó su vida hasta la muerte. Cuando vinieron los romanos y le dijo al jefe de la escuadra, rómpele las piernas, para estar seguro, porque iban a ser las 6 de la tarde, y así iba a acabar el día judío, y al otro día era la Pascua. No podía haber un cadáver ahí puesto, era como una maldición para ellos, se les dañaba la fiesta. Rómpele las piernas, para que se desgarren y se mueran. Cuando llegaron a Jesús ya estaba muerto. Y le dijo el jefe de la cuadrilla, confírmame eso, confírmame que está muerto. ¿Tú lo has visto en las películas? Le metió la lanza y salió ¿qué? Sangre. ¿Y después qué? Agua. ¿Qué indicaba el agua? Que no quedaba sangre. Había sido inmolado, derramado hasta la muerte. Por eso dice la palabra, por medio de la fe en esa sangre. Uy, por medio de la fe en la sangre. Tú lo tienes todo. Pero hay que tener conocimiento de la sangre. ¿Qué produjo esa sangre? Hay que saber, hay que saber. Dios quiere que tú sepas. Porque sabiendo los beneficios de la sangre, tú pones en función y por medio de la fe en la sangre, tú lo tienes todo. Entonces él derramó, fue inmolado. Verso 6 del capítulo 12 de Éxodo. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 6 de la tarde del 13 y las 6 de la tarde del 14. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Marcarán la casa con la sangre. Diga, yo estoy marcado con la sangre. Si no lo estás, márcate.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas, lo comerán, o sea, una ensalada, entienda, hierbas amargas, no nada malo, sino una ensalada. Era compuesta de berro, cilantro, menta, panes sin levadura, el pita bread que se conoce y la carne asadita. Rico, rabanito también tenía, ¿sí? Diga rico. Eso es lo que hacían ellos. O sea que si las iglesias en realidad van a hacer la Santa Cena, esto es lo que tienen que hacer. Cordero asado, vaya, carne a la plancha. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino hasta asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis como apresuradamente. Es la Pascua. Esta fiesta era la Pascua del Señor. Pascua. Diga Pascua. Eso es lo que celebran las religiones en estas fechas. Pero ya ellos la celebraron. ¿Sí o no? Judíos, católicos, toda esa gente celebraron. Sin embargo, oye, ¿cómo estamos? Hoy es el día. La Biblia dice que es ahí. Dios quiere que yo sepa cuándo fue. Porque a mí lo que me interesa, mira, dentro de toda esta enseñanza, lo que a mí siempre me causó una bendición muy grande es que Dios me quiere enseñar, oído, cuál era el día que Él tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo para redimirme a mí. Y me lo enseña. Juan 19. Por eso lo llamaban el cordero inmolado, el cordero degollado, el cordero desangrado. Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de ¿qué? De la Pascua, ya nos está diciendo que era víspera, día antes, el 13, nos está diciendo que la Pascua era el día siguiente. ¿Qué fecha sería? 14 de abril. Ahí está claro. La Pascua tiene la misma fecha siempre. No cae el mismo día de la semana, pero siempre es el 14 de abril. Eso no cambia. Entonces quiere decir que estamos hablando hoy del 13 de abril, porque al otro día era 14, que era la Pascua. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, era un día especial de reposo, una fiesta especial. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, dando fe de que sabía lo que decía Isaías. Se derramó su vida hasta la muerte. Ahí está la confirmación. Porque es que la profecía es así. O sea, ya esto es historia. Pero la profecía es así. Primero lo establecido por Dios antes de la fundación del mundo. Después el profeta lo anuncia. Después se cumple. Y cuando pasa el tiempo ya es historia. Hay cosas que nosotros anunciamos hoy que algún día serán historia. Entonces ese es el día entre las dos tardes. Entre las dos tardes. Éxodo capítulo 23.
Lo hermoso que tiene la gracia es que en la gracia nadie tiene que hacer nada, ya todo está hecho. Nada es obligado. Uno hace lo que a uno se le revela. En aquella ocasión Dios le decía a la gente, trae un cordero por familia, sacrifícame un cordero por familia. Nosotros traemos un cordero todos los años, hemos más o menos hecho el equivalente a una semana de lo que Dios nos ha dado, de sueldo, de negocio, lo que sea. El que lo quiere traer, el que no lo quiere hacer, el domingo que viene estamos aquí igual. Lo hemos estado por años. Quiere decir que la persona recibe revelación, lo hace y mira lo que dice Dios que pasa. Éxodo capítulo 23, verso 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Dios el Señor. Dice, no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, cordero, Pascua, ni la grosura de mi víctima, quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí, estas son las cosas que Dios dice que activan. Oído, no es que Dios va a hacer algo por ti, sino que Dios estableció y tu ofrenda activa lo que Él estableció. Si quiere traerla, si no quiere traerla no hay problema. Nosotros somos como el bicharraco aquel de Lion King. Hakuna Matata. Not to worry. Tranquilo. Mi esposa y yo lo hemos practicado por más de 20 años y las cosas, maravillas que hemos visto son incontables. Pero bueno, la gente a veces le pesa mucho un poquito más de dinero. Ellos reciben lo que Dios se hizo hombre, que lo de la sangre maravillosamente, pero cuando tú le tocas el asunto del dinero, hasta ahí llegó la revelación de la gente. Y tú los oyes, no, Dios más prosperado. Si tengo un trabajo que no doy abasto, pues Dios está prosperado. Eso es lo que tiene trabajo. Una vez, en una ocasión, un matrimonio de la iglesia, más o menos empezaron, llegaron de su país natal y cuando llegaban lo que diezmaban era menudito, porque no estaban casi nada. Entonces Dios los empezó a prosperar y a prosperar y a prosperar, y su diezmo era 100 pesos y después 200 y después 300, pero prosperaron de verdad, ¿eh? Y entonces un día hay un problema entre el matrimonio, una fajadiña entre los dos, y vienen a mi oficina a hablar conmigo. Entonces dice ella, ¿qué va? Es que él está diezmando demasiado. Entonces le digo, mira, fíjate lo que yo entiendo, ¿eh? Fíjate lo que yo entiendo. No es que él está diezmando demasiado, sino que tú estás protestando porque Dios te está bendiciendo mucho. Sin darte cuenta. Porque si tú, cuando Dios te da 100, tú das 10 tranquilamente. Y cuando te da 200, tú das 20. Cuando da 300, te das 30 tranquilamente. Pero ya cuando te da 20,000, tú dices, coño, 2,000. Entonces tú lo que estás diciéndole a Dios, llévame otra vez a 300, porque $30 no me pesaba. Pues mira, así fue la moraleja de la historia. Lo perdieron todo. Pero todo. Se le cumplió su deseo. Pero bueno, he notado yo que a través de tantos años que uno lleva en esto, que el asunto del dinero, oído, pasa 2 cosas. Número 1, en Dios es kindergarten. El que no aprende a manejar el asunto de la finanza y entender que en Dios no es lo más importante, sino que Dios nos da el dinero para producto de activar e intercambio, ¿ves? Porque en un final, eso antes de tenerlo yo lo tenía él. ¿Ves? Pero he visto que el que no sabe manejar eso, no sabe manejar la unción. No hay revelación del Espíritu Santo porque los pesos los ve del tamaño de un edificio. Y no se da cuenta que donde Dios puede llevarlo y después ellos quieren mantener ese nivel de prosperidad con su propia fuerza,
que entiendan que el que los llevó ahí no fue su fuerza, sino fue la bendición de Dios. Y es lamentable ver cómo gente que de momento estaban pasando mucho la necesidad de trabajo, de momento empiezan a prosperar y a prosperar, y cuando entonces ya es demasiado lo que tienen que aportar en agradecimiento a Dios, se toman lo que no les pertenece a ellos, y como después al tiempo todo aquello esto se desvanece otra vez. Es lamentable, ¿no? Porque Dios te quiere ver como bien. Verso 20. He aquí yo envío mi ángel. Cuando hablamos de mi ángel, y ángel está en letra mayúscula, es Dios mismo que está ahí. Ah, pastor, pero él dice mi ángel. Indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Él dice que es su ángel, pero él es él mismo. Mira qué clase de ventaja o beneficio es este. A causa de aquello. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. Tú sabes lo que tú sabes, que donde quiera que tú vayas ahí, Dios va delante de ti. Tú sabes lo que tú sabes, que tú no andas solito. Que no importa donde tú tengas que ir mañana, Él dice en su palabra que antes de tú ir, Él llega. Para que te guarden el camino, oído, más importante todavía, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Siempre el lugar donde Dios nos lleva, que nos tiene preparado, es mejor que el lugar donde estamos. Al oído, importante consejo. Si uno participa en esto del cordero, en esto de la semana, en esto de un cordero por familia, uno tiene que estar en reposo. Porque si Dios te quiere llevar a algún lugar, oído, te tiene que sacar de donde tú estás. ¿Por qué digo esto? Por la experiencia de años atrás, de personas que están en su trabajo, están cómodos, entonces participan en el cordero, entonces Dios le tiene un negocio, le tiene un trabajo mejor preparado. Cuando Dios los saca de aquí, entonces empiezan a protestar. Es como el cuento de los detectives, que a veces tienen la pista bien cerca y no ven nunca cómo resolver el caso, y buscan las pistas de los crímenes por allá, y sin embargo la tienen ahí mismo. tonto. Si Dios te va a llevar a un lugar, te tienes que sacar de donde tú estás. No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. A veces la policía es buena, a veces es necesaria, porque a veces tú no te quieres ir. Y como Dios te quiere sacar, viste que no hablo por gusto. Oído, mira que el otro lo sacó también. Ah, pero es que eso no es solamente a ti, ¿eh? Siempre vamos a necesitar marineros como Jonás, que nos tira al mar. ¿Sabe por qué? Porque siempre va a haber un pescado grande preparado para nosotros. Y como nosotros no nos queremos tirar al agua, siempre hace falta unos marineros que nos tiren. El problema es que cuando llega el marinero y nos tira, entonces protestamos. ¡Ay, yo que estaba tan cómodo en el barco! ¡No! Dios tiene un pescado gigante, una ballena preparada para ti, porque esa ballena te va a llevar a Nínive. Y en el barco no vas a llegar nunca a Nínive, porque el lugar preparado que Dios te tiene es Nínive. Ya estamos en Nínive. Ahora mira el caso, y Dios siempre nos está diciendo, miren el ejemplo en Israel. Esos israelitas, 430 años ahí esclavos en Egipto. El propósito de Dios no es que ellos se queden ahí. El propósito de Dios es llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. Ellos no podían estar en Egipto y allá. ¿Qué necesitaron? Un faraón. ¿Y cuál era la jugada de Dios? Moisés, voy a hablarle a Faraón.
Ah, te vas a encargar, me lo vas a ablandar. No, Moisés, lo voy a endurecer más todavía. Eso es. Ese es el plan de lo que hemos creído. Entonces a veces necesitamos el policía o los marineros o el faraón para Dios sacarnos de un lugar por el cordero e introducirnos a otro que no tiene preparado por el ángel. Entonces, importante, gente que participe trae su cordero, pero el cordero termina ahí. El que continúa contigo es el ángel. El cordero terminó ahí. El cordero activó tu salida. Por eso el libro se llama Éxodo. ¿Oído? Y te saca, oído, apresuradamente. No te deja ni recoger la ropa. Señal de que tú sabes qué, de que cuando Dios nos saca hay que cerrar ese libro. Oído, el que vive en el pasado siempre está cayendo en depresiones. Siempre. Es un roller coaster, una montaña rusa. El que vive en el pasado siempre está cayendo en depresiones. Porque está viviendo en un lugar, oído, escucha, que no existe. Está en el aire. Está en el aire. O si no, muéstrame cómo vas tú allí otra vez. Entonces su mente está allá, no está aquí. Entonces Dios sacó como. No lo dejó recoger ni la chancleta, ni los blumen, nada. Igual que el que vive preocupado por el futuro, siempre está en ansiedad. Porque está queriendo vivir en algo oído que tampoco existe. Que tú no sabes si lo vas a tener o no. Un día a la vez. Hay que vivir, mira, en el presente. Lo mejor que uno pueda, con lo mejor que uno tenga, de manera de encontrar la paz y la felicidad. ¿Cómo lo sacó? Apresurada. Y lo que quedó atrás, quedó atrás. Una vez una hermana decía, no, porque nos mudamos para acá, pero yo dejé mi refrigerador allá enchuflado en mi país de origen, por si acaso. Le dije, hasta que tú no quites el chucho del refrigerador. Entonces aquí yo envío mi ángel delante de ti. Diga, va delante de mí. Que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ese preparado es desde antes de la fundación del mundo, está establecido ya. Oído, consejo que dale aquí. Guárdate delante de él. ¿De quién? Del ángel. No del cordero, ya el cordero quedó atrás. Y oye su voz, atiende su dirección. No le seas rebelde al ángel. Porque si ese es el que te va a introducir a lo que Dios te tiene preparado, ¿cómo vas a entrar en fajatiña con tu amigo? No, por ahí no, pero muchachos, por aquí sí. No, pero es que ese no es lo que yo creo, pero es que este es el que te tiene Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. Déjame y yo te meto ahí. No, porque yo quería ir por allá, porque allá me ofrecieron ahí. Es por aquí, no es por allá. Porque mira, yo por estar haciendo caso di una semana y ahora me quedé sin trabajo. Tranquilo, que el hecho de que te hayas quedado sin trabajo y que necesitaba salir de ahí para entrar allá, tú tranquilo. Si uno no entiende esto, es mejor no dar nada, quedarse así, mira. Como los tres monitos, así, mira. Ni entiendo, ni oigo, ni veo, ni hablo. ¿Y qué tú crees de eso? ¿Tú crees que sea bueno? ¿Será malo? No entiende que no lo haga. Sí, Señor. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión.
porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, entiéndase su dirección, e hicieres todo lo que yo te dijere. Observa que él habla ahí un cantinfleo, ¿no? Él dice, si oyes la voz del ángel y hicieres lo que yo te dijere. ¿Viste? Seré enemigo de tus enemigos. Y afligiré a los que te afligieren. Ah, que me están afligiendo. Tranquilo, deja eso tranquilo, no te metas tú. No tomes venganza, no abras tu boca, no digas nada. Porque si te está afligiendo y tú te estás tranquilo, entonces se encarga de afligirlo él. Y la aflicción de él, yo te aseguro que es mucho más que cualquiera otra. O sea, esto es reposo, hermano. Uno lo afligen a uno. Tranquilo. Yo tengo quien va delante de mí. Y yo tengo quien aflija. Y ahí dice Dios que el que sea mi enemigo tiene un problema grande, porque se convierte en enemigo de él. Y eso es mal negocio. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a diferentes lugares, entiéndase, de los enemigos que tú puedas pasar, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Quiere decir que tú no haces, ni yo hago como hacen ellos. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tu sustento y tus aguas. Oído. Y yo mismo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. O sea, no es lo mismo morirse uno que morirse uno antes. Hay que morirse, uno debe morirse cuando le tocó, no antes. Hay gente que provoca la muerte, ¿verdad que sí? Dice, yo enviaré mi terror delante de ti. Consternaré, turbaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de tus enemigos. Él te está diciendo que tú llegarás a lugares donde Él se encargará de aturdir, de turbar, de consternar a esa persona. Y cuando tú llegas ahí vas a plantear ciertas determinadas cosas que la persona va a estar... Ah, sí, está bien, dame acá para firmar ahí. ¿Qué firmé? No, ¿qué firmé? Y después, oye, pero ven acá, pero. ¿Qué firmé yo aquí? ¿Tú sabes ahí? Gracias, Dios. Enviaré delante de ti la avispa, entiéndase ángeles. O sea, que las avispas que están hablando aquí no es la avispita que tú y yo conocemos. Es una avispa. Quiere decir que estas son las cosas que Dios dice que Él tiene como consecuencia de. Vamos a leer Jueces capítulo 6. Regálame 10 minutos, ¿está bien?
Jueces capítulo 6. Vamos a hablar de un personaje que conocemos mucho, pero que nunca lo habíamos visto envuelto en esto, que me refiero a Gedeón. Jueces capítulo 6, verso 1, me das 15 minuticos, 10 minuticos, 10. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. O sea, entendamos aquí que está entregando a los israelitas en las manos del enemigo del propio Dios. A consecuencia de que ellos hicieron lo malo. Dentro de eso malo era que habían dejado de celebrar la Pascua. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. Visualiza, metidos en las cuevas, en los montes y cavernas, lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel. Pero que esta gente no salieron multimillonarios de Egipto. ¿Sí? Pero Dios no le dijo que celebraran la Pascua de una forma constante. Ahora ellos se ponen a hacer lo malo, dejan de hacerlo. Y entonces lo que Dios le había dicho, que él iba a ir delante de ellos y iba a trastornar a sus enemigos, ahora como ellos dejaron de hacer lo que Dios les decía, entonces se le revierte el asunto, y ahora los enemigos se ponen en contra de ellos. Israel, en vez de vencer, lo que hace es que se va empobreciendo cada día, y no tenían ni para comer. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, oído, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Qué le está diciendo? Lo que está diciendo es, ya ustedes pasaron por esto. Así como ustedes están ahora en manos de los madianitas, en una ocasión estuvieron en manos de los egipcios. Y yo les di la solución. Yo les enseñé cómo salir de ahí. ¿Por qué ustedes han dejado de hacerlo? Yo les garantizo que si ustedes vuelven a hacerlo, las cosas cambiarán. Y se saldrán de servidumbre, y no importa los miles de soldados que tengan esta gente, no importa, yo los entregaré en vuestras manos, porque esa es mi promesa, que yo entregaría la cerviz, el cuello, el control de vuestros enemigos en vuestras manos. Eso es lo que le está diciendo. Recuérdense lo que pasó en Egipto, que es igual que una persona, a ver, fácil. Una persona dice, es que yo me siento muy desanimado, muy así, muy decaído, me siento sin deseo ni nada. Esto le dice, ¿y siempre te has sentido así? Dice, no, hubo épocas que yo me sentía diferente. ¿Y tú crees que será muy difícil para ti acordarte qué tú hacías en aquella época? ¿Qué estabas haciendo? No, yo más o menos me acuerdo. Coño, pues hazlo para que te sientas igual. Hazlo. Si aquella vez tú hacías ciertas cosas que te hacían sentir bien y alegre y con ánimo, con deseo de vivir, y ahora te estás sintiendo sin deseo de nada, sin ánimo, ¿verdad que ahora no estás haciendo lo mismo que hacías antes? No, ¿verdad que no? Pues entonces haz lo que estabas haciendo antes para que te sientas igual. Eso es lo que le está diciendo este. Ustedes han vuelto a caer a lo mismo.
Antes eran los egipcios, ahora son los madianitas. ¿Qué les hice yo? Les dije que hicieran en aquella ocasión. Lo que yo les dije que hicieran, que iba a entregar a los enemigos en tus manos, vuélvanlo a hacer y se llamen madianitas, amorreos, heveos, filisteos, no importa cómo se llamen, yo los pondré otra vez en las manos de ustedes. Entonces, Gedeón capta, verso 9 dice, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido. ¿Qué les pasó? No obedecieron la voz del ángel. Por eso te dije, el cordero te sacó, pero el ángel es el que te lleva. El cordero quedó allí, pero el ángel es el que de aquí en adelante seguimos con él. Dice, verso 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Visualiza la situación, diga, comiendo con miedo. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? La respuesta es porque ustedes se lo buscaron. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole, ¿quién? El Señor. ¿Quién le miró? El Señor mismo. Le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Madián, y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia, favor delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego, oído, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Porque lo que le está diciendo es, yo voy a esperar aquí porque lo que va a activar que ustedes sacan de eso es la ofrenda que tú me vas a traer. Yo espero. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el báculo, el bastón que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Capítulo 7, te lo parafraseo, porque no nos queda mucho tiempo. Se enfrentan a los madianitas. Los madianitas eran 120,000. Y ellos eran 32,000. Entonces Dios le dice, son muchos. No vaya a ser que 32,000 venzan a 120,000 y digan, no, es que éramos más fuertes y ganamos nosotros. Despídeme 22,000 de un solo plano. Y que se queden solo 10,000. Eran ahora 10,000 contra 120,000. Pero entonces Dios dice, creo que todavía son muchos.
y le pone otra fórmula, a que tomen agua del arroyo, y los manda a tomar agua del arroyo, y Dios le dice a Gedeón, tú fíjate en los que estén tomando el agua de una forma apresurada, que estén alerta, y te quedas con ellos. Los otros los despide. Pero cuando Gedeón cuenta, de esa forma nada más tomaron 300. Y dice, Señor, 300 hay así, dice, esos son los buenos. Con esos tengo y me sobra. Y enfrenta a Dios a Gedeón con 300 hombres a 120,000. Pero no era lo mismo, porque ya él había celebrado Pascua. Ya la había activado. Y entonces ahí dice que los madianitas eran como la arena del mar. Entonces dice ahí, en el capítulo 7, verso 16. Vamos a leer hasta ahí. Dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas, con mechas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento, diréis, por el Señor y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, las mechas, las antorchas, y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron por la espada del Señor y de Gedeón. Oído, observa que en una mano lo que tienen es una antorcha, y en la otra no había espada. Pero sin embargo, mira cuál es el grito. Por la espada del Señor. Ahora dime tú como 300 hombres desarmados, desarmados con una antorcha en una mano y una trompeta en la otra, vencen a 120,000. Pero ellos tienen un ángel que va con ellos, que activaron conforme a la Pascua estaba hecha, y cuando tú tienes eso a tu favor, tú te puedes enfrentar a cualquier cosa. Ahora mira lo que pasa aquí. Por la espada del Señor y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y que huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y el Señor, mira esto, puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Mehola y Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Quiere decir que ellos mismos, Dios los turbó, los consternó, los confundió tanto que se empezaron a matar entre ellos mismos. Verso 10 del capítulo 8. Dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Y Gedeón y sus hombres no tenían ni un cuchillito. ¿Qué te parece? Se les cumplió lo que Dios dice que Él hace cuando nosotros participamos en esto. Bien, la semana que viene continuaremos un poquito más viendo las maravillas que suceden. Entonces ahora traemos nuestro cordero y declaramos la palabra
sobre esto. Rafa, tráeme mi maletín que tengo ahí. Sí, es. Unos encargos que tengo. Toma, Rafa. Ya. Entonces hay algunas personas que están de viaje y la Biblia también da solución para eso, porque dice que aquellos que estuviesen de viaje y no pudieran estar presentes el 14 de abril lo hicieran en mayo. ¿Lo dice ahí? Pero que en su corazón, como el IRS, pero que en su corazón lo más importante de todo es que esté la conciencia, que Dios quiso que nosotros supiéramos cuál era la fecha más importante en todo el universo. Porque mira que en esa Biblia hay cosas y sucesos y ninguno te da fecha. Pero sin embargo en esa, donde Él dice, yo predestiné mi cordero desde antes de la fundación del mundo, pero lo manifesté en el futuro por amor de vosotros, y nos dice la fecha, eso para mí tiene una relevancia impresionante. Y que me lo enseña bien clarito. Bien, mi deseo y el de Dios es que usted esté en reposo. Ya usted inmoló su cordero. Ahora, de esta tarde en adelante, tu business es con el ángel. Te aseguro, es mi experiencia y la de mi esposa. Y que nosotros esto lo hicimos por varios años, 5 o 6 años, antes de compartirlo con la iglesia. Y este año es la primera vez que nosotros explicamos esto con detalle a través del internet. Nunca antes lo habíamos hecho. ¿Por qué? Voy a ser muy claro en esto. Porque conocemos pastores que tienen la mala costumbre de quedarse ellos con todo el dinero que entra a la iglesia. Ellos dicen que ellos son los sacerdotes y todo lo que entra para el bolsillo. Entonces yo evitando que trasquilen a la gente y las engañen a la gente, nunca quise, inclusive a veces se manda un CD que habla de esto, pero cuando piden toda la explicación no se las mandamos. Igual que lo de la embajada, tampoco ni la vendemos ni nada, sino eso es para un grupo selecto de gente que de verdad aman esta palabra. Pero por primera vez, por alguna razón que yo no conozco y no discuto, porque es indiscutible, Dios me ha dicho, hazlo completico, que todo el mundo sepa. Cada cual sabrá cómo maneja esto. En el caso mío no es así, yo no me quedo con toda la plata de esta iglesia, más bien pongo como todo el mundo, a veces hasta un poquito más. Pero mi deseo y el de Dios es que usted esté en reposo, que usted esté alegre, que Él va delante de usted. Que recuerde, lo tenga muy presente, que para introducirte a un lugar, te tiene que sacar de otro. Para Dios llevar a su gente a la tierra que prometía leche y miel, tuvo que sacarlo de Egipto. En el camino las cosas a veces pintaron aparentemente negativas y muchos desearon regresar a Egipto y ese fue su error, porque murmuraron y decían, ¿será Dios capaz? ¿Podrá Dios hacer esto? Usted va a cerrar su boquita. Y no importa lo que usted vea los próximos días, usted tranquilo, usted se ríe y en su conciencia dice, Jonás necesitó un marinero. Los israelitas necesitaron a un faraón. Hay otros que han necesitado el carro, una grúa para llevarle el carro, para meterlo en uno nuevo. En fin, Dios habrá
de hacer sus maldades, sus bromas, sus piruetas, pero créeme que lo que Dios nos tiene preparado y establecido siempre es mejor. Así que sobre todas las cosas, paz, quietud, reposo, alegría, que te sientas bien. Amén. Y en boca cerrada no entran moscas. Y en oídos también muy selectivos, que uno oye. Guarda que el ángel va ahí y usted tiene que ponerse de acuerdo con él y fluir. Aquellos que, bueno, no participan, bueno, el domingo estaremos aquí para ellos también, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Ella es vida. Te damos gracias por tú revelarnos tus misterios, tus secretos. A veces deberíamos nosotros mismos tener más conciencia de cuando tú dispones tus secretos a revelarlos a nuestras vidas, lo profundo tuyo, como dice tu palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, en las cosas que tú tienes reservadas y preparadas para los que te aman. Hacemos esto primeramente con mucho amor y gratitud, porque no importa si trajéramos todo lo que nos ganamos un año entero, jamás podríamos pagarte lo que tú mismo, Dios mismo, viniste, te hiciste hombre, formaste una familia, diste tu vida por nosotros. Ni un año, ni dos, ni tres, ni todo el dinero que podamos tener en el banco, ni todas las casas, ni los negocios, porque todo eso hoy es y mañana puede ser que no sea. Lo vemos a diario, pero tú permaneces para siempre. Y nuestra ancla, y nuestra seguridad, y nuestra garantía es tu palabra. Y ella dice que este acto que hemos hecho de gratitud, porque no estamos obligados a hacerlo, activa para nosotros aquello que tú tienes ya preparado para nosotros. Y que este es nuestro cordero de agradecimiento y gratitud, y eso activa el ángel que va delante de nosotros. Y no importa lo que nosotros veamos en el mundo natural, de en este momento en adelante, nuestra boca permanecerá callada y nuestra conciencia entendiendo de que vamos rumbo a ese lugar que tú nos tienes preparado. Muchísimas gracias. Yo como siempre me gozaré en ver las maravillas que tú harás, no solamente con mi esposa y conmigo, que yo no sé cuál será, yo no te pido ninguna. Porque ¿para qué te voy a pedir nada si ya tú me la tienes preparada? Que sea la que tú me tienes preparada. Que a lo mejor no está ni en mi mente en este momento. Que así sea en la vida de mis hermanos, los que han estado expuestos a esta revelación. Yo, por supuesto, declaro maravillas, declaro buenos trabajos, declaro soluciones a situaciones diferentes. Declaro buenos negocios, Padre. Declaro sorpresas financieras. Declaro salud. Declaro cosas que ni el dinero puede comprar. Porque sé que tu palabra es fiel. Y te doy muchas gracias. Porque hemos actuado conforme a tu palabra. Y así como le recordaste a Gedeón que hiciera memoria, así en este día hemos hecho memoria, como dice tu palabra, que todas aquellas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.